Hay algo que Dios te ha ocultado, y no está en el cielo, está en las aguas, justo debajo de tus pies. Génesis 1, versículo 2. La primera línea de la creación, y ya empieza con oscuridad, con abismo, con caos cubierto de agua. ¿Por qué? Si Dios crea la perfección, ¿por qué el mundo comienza sumergido en tinieblas? Y si te digo que antes de Adán, antes de Eva, antes del Edén, existió otra civilización, y que Dios no la destruyó, la hundió. En este video vas a descubrir qué está realmente sellado en el fondo del mar, por qué el libro de Enoc fue prohibido, y qué pasará cuando ese sello finalmente se rompa. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender una palabra: abismo. Volvamos a la pregunta que nadie hace: ¿por qué el caos ya estaba ahí? La Biblia dice: y la tierra estaba sin forma y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Sin forma, vacía, oscura. Esto no es el principio de todo, es el principio de algo nuevo. La palabra en hebreo es tehom, profundidad extrema, casi viva. No solo aparece en Génesis, está en el diluvio. Cuando las fuentes del gran abismo se rompieron, está en Apocalipsis. Cuando un ángel recibe la llave del abismo, el abismo nunca dejó de existir, solo fue sellado. Ahora presta atención. Hay una teoría teológica llamada teoría de la restauración. Dice algo radical. Dios no empezó de cero en Génesis 1, empezó de nuevo. Imagina. Antes del tiempo como lo conocemos, una creación anterior, no hecha a imagen de Dios, sino moldeada por ángeles, seres poderosos que recibieron autoridad y la usaron mal, crearon algo fuera del plan divino. El resultado, un mundo corrompido antes del nuestro. Y Dios hizo lo impensable, selló esa creación dentro de un abismo, cubrió todo con aguas, lo borró de la superficie, pero no lo destruyó por completo, y aquí empieza el giro. Ese sello puede tener forma, puede tener nombre, puede tener ubicación, algo que sirve de cárcel, pero que también confunde a la humanidad. Una isla, una ciudad, una civilización entera, que se hundió. Sí, hablamos de Atlántida, pero olvídate de la versión de las películas. Olvídate de Platón romantizando mitos griegos. Hablamos de Atlántida como clave espiritual, como sello geográfico, como monumento celestial enterrado para esconder los errores de una era prohibida. Mira las culturas antiguas, todas ellas, sumerios, egipcios, mayas, aztecas, hindúes, africanos. Todos hablan de lo mismo, una civilización poderosa que desafió los cielos y cayó. Se hundió, desapareció bajo las aguas. No es coincidencia, es memoria colectiva, memoria de algo que realmente pasó. Pero en la visión bíblica, esa civilización no desafió a dioses mitológicos, desafió al Creador, y el precio fue el olvido. Atlántida puede haber sido el punto de choque, donde el cielo caído tocó la tierra, donde la rebelión de los vigilantes dejó cicatrices, donde Dios aplicó un juicio silencioso. Él no solo destruyó, ocultó, y cuando Dios oculta algo, usa tinieblas, usa aguas, usa silencio espiritual. Pero aquí está lo que pocos notan. Lo que fue sellado un día será revelado. Jesús lo dijo claro, el fin de los tiempos será como en los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Las aguas vinieron, de arriba y de abajo, del cielo y del abismo, el mismo abismo que Dios había cerrado, el mismo que quizás contiene los restos de lo que no podía existir más a la vista de los hombres. Entonces la pregunta no es si Atlántida existió, la pregunta es, ¿por qué Dios la ocultó? Y si no es una leyenda, sino un aviso. ¿Y si está ahí abajo ahora, no como ruinas de piedra, sino como cárcel espiritual? ¿Y si bajo sus cimientos están selladas memorias de una creación prohibida? Una era donde ángeles reinaron sobre la materia.
donde moldearon ciudades, gobernaron pueblos, y Dios intervino de forma drástica para borrar las evidencias. Esto explica todo. ¿Por qué tantas culturas hablan de mundos sumergidos, pero nadie los encuentra? No es falta de tecnología, es falta de permiso. No nos han permitido ver, todavía no. Pero quizás eso esté cambiando. Quizás nos estamos acercando demasiado, porque las señales están por todos lados. Fenómenos en los océanos, anomalías magnéticas, estructuras sumergidas inexplicables. El mar está inquieto y el sello puede estar debilitándose. ¿Recuerdas la pregunta inicial? ¿Qué ocultó Dios en las aguas? Ahora lo sabes. No es solo una ciudad, es un imperio, un modelo de gobierno celestial corrompido, un trono que quiso usurpar el lugar de Dios y fue hundido. Pero no para siempre, porque el Apocalipsis deja claro, el mar devolverá los muertos que en él están, y cuando eso pase, el mundo verá lo que nunca debería haber visto. Si esta revelación te impactó, necesitas seguir, porque en el próximo capítulo vamos a sumergirnos aún más. Vamos a volver al versículo 2 de Génesis, y vas a entender que el abismo no es solo un lugar, es un juicio anterior al hombre. Génesis 1, versículo 2. Léelo de nuevo, despacio. Y la tierra estaba sin forma y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Lo has leído 1000 veces, pero nunca lo has visto de verdad. Esa frase lleva una tensión teológica enorme. ¿Cómo puede algo creado por Dios empezar vacío, sin forma, cubierto de tinieblas? Si Dios es perfecto, ¿por qué el caos ya estaba ahí? Esa es la pregunta que lo cambia todo. Ahora mira más profundo. El texto no dice que Dios creó el caos. Dice que el caos ya estaba ahí, antes de la luz, antes de que el tiempo empezara a fluir, antes de cualquier orden, y más perturbador aún, el abismo ya existía. Tehom, la profundidad viva, el recipiente espiritual, ya estaba ahí, esperando. ¿Qué significa eso? Significa que algo pasó antes, algo que la Biblia no explica, pero deja rastros. Teólogos serios defienden esto. Arthur Custance, estudiosos de la teoría de la laguna, dicen que entre Génesis 1, versículo 1 y versículo 2 hay un intervalo, no de días, de eras. Algo fue creado, algo cayó, algo fue juzgado. Y lo que vemos en el versículo 2 no es el principio absoluto, es la restauración. Dios reorganizando, conteniendo, sellando. ¿Pero sellando qué? Aquí está el primer bloque de la revelación. La palabra abismo aparece repetidamente en las Escrituras, siempre ligada a juicio. En el diluvio, las fuentes del gran abismo se abrieron. En Job, Dios pregunta quién cerró el mar con puertas. En Salmos, el abismo clama al abismo. En Apocalipsis, un ángel tiene la llave del pozo del abismo. Esto no es un espacio neutral, es un lugar de retención, de contención espiritual, de cárcel divina. Y si el abismo ya estaba ahí en el versículo 2, entonces la pregunta honesta es, ¿qué había puesto Dios dentro de él? La tradición judía tiene respuestas. Habla de creaciones anteriores, órdenes de existencia que no eran de carne, algunas moldeadas solo de luz, otras de sustancias desconocidas. Entre esas órdenes puede haber habido una civilización gobernada por entidades celestiales. Los hijos de Dios mencionados en Job 38, aquellos que estaban presentes cuando las estrellas cantaban juntas. Hay algo que Dios te ha ocultado, y no está en el cielo, está en las aguas, justo debajo de tus pies. Génesis 1, versículo 2. La primera línea de la creación, y ya empieza con oscuridad, con abismo, con caos cubierto de agua. ¿Por qué? Si Dios crea la perfección, ¿por qué el mundo comienza sumergido en tinieblas?
Y si te digo que antes de Adán, antes de Eva, antes del Edén, existió otra civilización, y que Dios no la destruyó, la hundió. En este video vas a descubrir qué está realmente sellado en el fondo del mar, por qué el libro de Enoc fue prohibido, y qué pasará cuando ese sello finalmente se rompa. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender una palabra: abismo. Volvamos a la pregunta que nadie hace: ¿por qué el caos ya estaba ahí? La Biblia dice: y la tierra estaba sin forma y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Sin forma, vacía, oscura. Esto no es el principio de todo, es el principio de algo nuevo. La palabra en hebreo es tehom, profundidad extrema, casi viva. No solo aparece en Génesis, está en el diluvio. Cuando las fuentes del gran abismo se rompieron, está en Apocalipsis. Cuando un ángel recibe la llave del abismo, el abismo nunca dejó de existir, solo fue sellado. Ahora presta atención. Hay una teoría teológica llamada teoría de la restauración. Dice algo radical: Dios no empezó de cero en Génesis 1, empezó de nuevo. Imagina, antes del tiempo como lo conocemos, una creación anterior, no hecha a imagen de Dios, sino moldeada por ángeles, seres poderosos que recibieron autoridad y la usaron mal, crearon algo fuera del plan divino. El resultado, un mundo corrompido antes del nuestro. Y Dios hizo lo impensable, selló esa creación dentro de un abismo, cubrió todo con aguas, lo borró de la superficie, pero no lo destruyó por completo, y aquí empieza el giro. Ese sello puede tener forma, puede tener nombre, puede tener ubicación, algo que sirve de cárcel, pero que también confunde a la humanidad. Una isla, una ciudad, una civilización entera, que se hundió. Sí, hablamos de Atlántida, pero olvídate de la versión de las películas. Olvídate de Platón romantizando mitos griegos. Hablamos de Atlántida como clave espiritual, como sello geográfico, como monumento celestial enterrado para esconder los errores de una era prohibida. Mira las culturas antiguas, todas ellas: sumerios, egipcios, mayas, aztecas, hindúes, africanos. Todos hablan de lo mismo: una civilización poderosa que desafió los cielos. Y cayó. Se hundió, desapareció bajo las aguas. No es coincidencia, es memoria colectiva, memoria de algo que realmente pasó. Pero en la visión bíblica, esa civilización no desafió a dioses mitológicos, desafió al Creador, y el precio fue el olvido. Atlántida puede haber sido el punto de choque, donde el cielo caído tocó la tierra, donde la rebelión de los vigilantes dejó cicatrices, donde Dios aplicó un juicio silencioso. Él no solo destruyó, ocultó, y cuando Dios oculta algo, usa tinieblas, usa aguas, usa silencio espiritual. Pero aquí está lo que pocos notan: lo que fue sellado un día será revelado. Jesús lo dijo claro: el fin de los tiempos será como en los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Las aguas vinieron, de arriba y de abajo, del cielo y del abismo, el mismo abismo que Dios había cerrado, el mismo que quizás contiene los restos de lo que no podía existir más a la vista de los hombres. Entonces la pregunta no es si Atlántida existió, la pregunta es: ¿por qué Dios la ocultó? Y si no es una leyenda, sino un aviso. ¿Y si está ahí abajo ahora, no como ruinas de piedra, sino como cárcel espiritual? ¿Y si bajo sus cimientos están selladas memorias de una creación prohibida? Una era donde ángeles reinaron sobre la materia, donde moldearon ciudades, gobernaron pueblos, y Dios intervino de forma drástica para borrar las evidencias. Esto explica todo. ¿Por qué tantas culturas hablan de mundos sumergidos, pero nadie los encuentra? No es falta de tecnología, es falta de permiso. No nos han permitido ver, todavía no.
Pero quizás eso esté cambiando. Quizás nos estamos acercando demasiado, porque las señales están por todos lados. Fenómenos en los océanos, anomalías magnéticas, estructuras sumergidas inexplicables. El mar está inquieto y el sello puede estar debilitándose. ¿Recuerdas la pregunta inicial? ¿Qué ocultó Dios en las aguas? Ahora lo sabes. No es solo una ciudad, es un imperio, un modelo de gobierno celestial corrompido, un trono que quiso usurpar el lugar de Dios y fue hundido, pero no para siempre, porque el Apocalipsis deja claro, el mar devolverá los muertos que en él están, y cuando eso pase, el mundo verá lo que nunca debería haber visto. Si esta revelación te impactó, necesitas seguir. Porque en el próximo capítulo vamos a sumergirnos aún más. Vamos a volver al versículo 2 de Génesis y vas a entender que el abismo no es solo un lugar, es un juicio anterior al hombre. Génesis 1, versículo 2. Léelo de nuevo, despacio. Y la tierra estaba sin forma y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Lo has leído 1000 veces, pero nunca lo has visto de verdad. Esa frase lleva una tensión teológica enorme. ¿Cómo puede algo creado por Dios empezar vacío, sin forma, cubierto de tinieblas? Si Dios es perfecto, ¿por qué el caos ya estaba ahí? Esa es la pregunta que lo cambia todo. Ahora mira más profundo. El texto no dice que Dios creó el caos. Dice que el caos ya estaba ahí. Antes de la luz, antes de que el tiempo empezara a fluir, antes de cualquier orden, y más perturbador aún, el abismo ya existía. Tehom, la profundidad viva, el recipiente espiritual, ya estaba ahí, esperando. ¿Qué significa eso? Significa que algo pasó antes, algo que la Biblia no explica, pero deja rastros. Teólogos serios defienden esto. Arthur Custance, estudiosos de la teoría de la laguna, dicen que entre Génesis 1, versículo 1 y versículo 2 hay un intervalo, no de días, de eras. Algo fue creado, algo cayó, algo fue juzgado. Y lo que vemos en el versículo 2 no es el principio absoluto, es la restauración. Dios reorganizando, conteniendo, sellando. ¿Pero sellando qué? Aquí está el primer bloque de la revelación. La palabra abismo aparece repetidamente en las Escrituras, siempre ligada a juicio. En el diluvio, las fuentes del gran abismo se abrieron. En Job, Dios pregunta quién cerró el mar con puertas. En Salmos, el abismo clama al abismo. En Apocalipsis, un ángel tiene la llave del pozo del abismo. Esto no es un espacio neutral, es un lugar de retención, de contención espiritual, de cárcel divina. Y si el abismo ya estaba ahí en el versículo 2, entonces la pregunta honesta es, ¿qué había puesto Dios dentro de él? La tradición judía tiene respuestas. Habla de creaciones anteriores, órdenes de existencia que no eran de carne, algunas moldeadas solo de luz, otras de sustancias desconocidas. Entre esas órdenes puede haber habido una civilización gobernada por entidades celestiales. Los hijos de Dios mencionados en Job 38, aquellos que estaban presentes cuando las estrellas cantaban juntas. ¿Recuerdas el sello invisible? Ahora entiendes. No es físico, es divino. Y está en las aguas, manteniendo a Atlántida presa, manteniendo a los vigilantes contenidos, manteniendo el imperio híbrido sumergido. Pero la profecía es clara. Un día el mar entregará lo que guarda, y cuando eso pase, el sello habrá cumplido su propósito. Lo oculto será expuesto, y el juicio final podrá pasar. En el próximo capítulo vamos a sumergirnos en el libro que registró ese sello. Y vas a descubrir por qué Enoc fue elegido para escribir la sentencia eterna de los vigilantes. Enoc vio lo que Dios selló y lo dejó escrito para quien tuviera valor de leer. Pocos libros en la historia han sido tan temidos como el libro de Enoc.
apócrifo para unos, prohibido para otros, pero preservado a través de los siglos como susurro entre bastidores de la revelación. Y para quien lee con discernimiento, una cosa queda clara. Enoc no escribió cuentos, registró juicio real, decreto celestial, cárcel eterna. Él no solo vio el cielo, vio el abismo, y en él, lo que muchos llaman dioses, Enoc llamó presos. Según el texto, Enoc fue llevado a los cielos por ángeles, guiado hasta los confines de la creación, autorizado a ver lugares que ni profetas comunes conocieron. En uno de esos lugares vio montañas gigantes de vidrio, mares de fuego, ríos de luz y finalmente cavernas inmensas, donde seres poderosos estaban encadenados. Esos seres eran los vigilantes, los mismos de Génesis 6, que se rebelaron, tomaron esposas humanas, corrompieron la creación con hijos gigantes. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Enoc no solo observó, fue designado, elegido, para escribir el decreto de aprisionamiento. Fue el escriba del juicio divino, el instrumento que Dios usó para establecer la sentencia eterna contra los que cruzaron los límites del cielo. Y esa misión no fue simbólica, tuvo consecuencias directas en la tierra, en el mar, en las dimensiones espirituales, porque la palabra escrita en el cielo es ley en los abismos. El libro relata que los vigilantes suplicaron, pidieron misericordia, enviaron a Enoc como intercesor, pero Dios negó. Dijo que el tiempo de intercesión había pasado y ordenó que fueran encadenados, lanzados en lugares de oscuridad profunda, hasta el día del juicio final. Esos lugares, según Enoc, están en el fondo de grandes montañas de oscuridad, donde el fuego no ilumina, donde los cielos no alcanzan, un lugar fuera del tiempo, pero aún dentro de la creación. Y aquí volvemos a Atlántida, porque estas descripciones no encajan con infierno, encajan con abismo, un espacio entre dimensiones que puede estar bajo las aguas. Las ruinas del imperio híbrido no fueron dejadas como monumentos, fueron dejadas como cárceles espirituales. Y si Enoc vio ese lugar, es porque Dios quiso que alguien testificara, para que en los últimos días los sellos fueran entendidos. El libro describe a los ángeles que ejecutaron el juicio. Miguel, Rafael, Uriel, Gabriel, actuaron para sellar los portones del abismo. Usaron cadenas espirituales, palabras santas, rocas eternas, no cadenas comunes, decretos de luz pura, sellos de fuego vivo, códigos celestiales que impiden romper el pacto. Desde entonces, el abismo no se ha abierto por completo, pero late, espera. Los portones descritos por Enoc no son portales mágicos, son estructuras espirituales, selladas con órdenes que solo Dios puede revocar. Y cuando Apocalipsis habla de la estrella que cae con la llave del abismo, está hablando del momento en que el sello escrito por Enoc será roto. Cuando esa llave sea entregada, los dioses antiguos, los vigilantes, empezarán a retornar, no en forma física, sino a través de influencia, posesión, control sobre estructuras humanas. Muchos estudiosos reconocen que el libro de Enoc llena lagunas de Génesis, la razón del diluvio, el surgimiento de los Nefilim, la caída de los ángeles, el origen de las prácticas ocultas, y ahora, ante los señales de los tiempos, se vuelve más relevante que nunca, porque lo que Enoc escribió está a punto de pasar de nuevo, y aquí está algo impresionante. Muchas regiones descritas por Enoc coinciden con áreas sumergidas del planeta, regiones donde hay estructuras circulares, formaciones rocosas en formato de portales, fenómenos magnéticos inexplicables. El mar puede haber cubierto esas cárceles, pero el sello espiritual aún las sostiene, y cuando se afloje,
El mundo oirá el sonido que Enoc oyó, el sonido de las cadenas rompiéndose, el sonido de la antigua rebelión volviendo a la superficie. Por eso el libro de Enoc fue ocultado, no porque fuera peligroso, sino porque era demasiado verdadero. Revelaba lo que el enemigo no quería que supiéramos, que sus generales aún están presos, que al final volverán, pero no para ganar. Volverán para ser juzgados definitivamente, y Enoc fue elegido para registrar eso, para que cuando pase sepamos que Dios ya nos avisó. ¿Recuerdas al escriba del abismo? Enoc, él vio el sello, escribió la sentencia y lo dejó registrado para esta generación, porque quizás seamos nosotros los que veamos el cumplimiento. Y cuando el mar devuelva lo que guarda, no será sorpresa, será profecía cumplida. Si esto tiene sentido, compártelo con quien también busca verdad. Porque en el próximo capítulo vamos a descubrir quién tiene la llave del abismo y qué será liberado cuando se use. Hay una llave y está en manos de alguien. Cuando se use, el sello se romperá y Atlántida podrá resurgir, no como ciudad, sino como concepto reactivado. Apocalipsis 9. Un ángel baja del cielo, en su mano la llave del pozo del abismo. La abre, y de ahí salen criaturas cubiertas de tinieblas, antiguas, voraces, destinadas a atormentar a los hombres. Este evento no es simbólico, es literal, marca la liberación de fuerzas selladas desde antes del diluvio. Pero ¿por qué Dios lo permitiría? La respuesta está en el tiempo profético. Las llaves del abismo no se perdieron, están guardadas y solo pueden ser entregadas en el momento exacto. Ese momento está conectado a los últimos juicios, con el colapso de la falsa paz mundial, con la exposición final de lo oculto sobre los mares. Y Atlántida, o lo que representa, puede estar entre las primeras manifestaciones de esa liberación. Las llaves espirituales no son objetos físicos, representan autoridad. Isaías 22, versículo 22. Dios dice, pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. En Mateo 16, Jesús entrega llaves del reino a Pedro. En Apocalipsis 1, Cristo declara tener las llaves de la muerte y del infierno. Cada llave representa dominio sobre territorio espiritual. Pero la llave del abismo es diferente, es llave de transición entre lo sellado y lo que será revelado. Un código divino que rompe decretos antiguos, no por violación, sino por cumplimiento. Y cuando ese cumplimiento pase, todo lo preso será autorizado a volver, temporalmente, por un breve tiempo, para que al fin sea juzgado de forma definitiva. ¿Y qué está durmiendo ahí abajo? No son demonios comunes. Los que están en el abismo no son los espíritus que operan hoy. Son los líderes de la rebelión original, los generales del engaño, los arquitectos de la corrupción que precedió al diluvio. Son los vigilantes, los híbridos, los señores del primer imperio espiritual. No murieron, están dormidos, en espera, hasta que el sello sea removido. Enoc los describe encarcelados en oscuridad absoluta. Judas confirma que fueron presos con cadenas eternas, pero Apocalipsis cambia el tono. No habla más de prisión eterna, habla de liberación temporal. Por poco tiempo, esos seres serán soltados, y no volverán solos, volverán con sistemas, con filosofías, con apariencia de luz, pero esencia de muerte, seducción global, sabiduría antigua reenvasada, tecnología espiritual presentada como evolución. Atlántida, bajo esta mirada, puede ser la estructura donde la primera llave fue girada. No para abrir, sino para sellar. Una ciudad que tras caer fue usada por Dios como ancla espiritual. Pero si ese sello empieza a fallar, la estructura puede emerger, y lo que guarda, los que duermen, empezarán a influir en el mundo de nuevo.
Hoy el interés global por Atlántida no es accidental. Por civilizaciones perdidas, por sabidurías antiguas, por tecnologías espirituales olvidadas. Es parte del retorno. El mundo moderno está, sin saberlo, abriendo espacio para la reintegración del imperio olvidado. Es como si los que duermen estuvieran soñando, y sus sueños invadiendo la mente de los hombres, influenciando culturas, moldeando ideologías, preparando el terreno, y cuando la llave sea entregada, no será Pedro quien la reciba, no será Miguel, será un ángel específico designado por Dios con misión de abrir y testificar. Él no luchará, solo abrirá, porque los eventos necesitan pasar, los sellos necesitan romperse, lo hundido necesita emerger, para que al fin sea vencido. Es el juicio final, la permiso temporal del mal, para que la justicia eterna se manifieste con gloria total. ¿Y dónde estarás cuando los que duermen retornen? ¿Preparado o sorprendido? ¿Vigilante o distraído? Porque aquí está lo que pocos entienden. El retorno de Atlántida no será arqueológico, será ideológico, espiritual, político. No veremos piedras emergiendo, veremos sistemas levantándose, gobiernos globales ecoando el antiguo imperio, tecnologías que parecen nuevas, pero son antiguas, sabiduría que parece iluminada, pero está corrompida. Y multitudes aplaudiendo. Sin saber que están repitiendo los días de Noé, Jesús alertó claro: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué había en los días de Noé? Vigilantes entre los hombres, Nefilim gobernando, corrupción total, violencia generalizada y un imperio híbrido tratando de dominar todo, hasta que las aguas vinieron y sellaron todo, pero al final las aguas retrocederán, el sello se romperá y lo oculto volverá, no para ganar, sino para ser expuesto y juzgado. ¿Recuerdas la llave? Existe, está guardada y será entregada en el momento justo, y cuando se use, verás el espíritu de Atlántida resurgir, no en forma física, sino en esencia espiritual, dominando mentes, seduciendo naciones, prometiendo evolución, ofreciendo conocimiento, pero llevando a la destrucción. Si entendiste esto, necesitas estar preparado, porque en el próximo capítulo vamos a ver qué pasa cuando el mar finalmente se abra.